El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos de inmediato a generar nuestro comentario, nuestro monólogo, si se quiere, respecto de los temas de la gran agenda nacional. Estoy buscando un temita, una nota que ayer vi sobre la censura de destitución de la ministra María Paula Romo y un poco el análisis que, como les decía acá, ¿no?, ha provocado tantos comentarios. Bueno, ya habrá tiempo de buscar esa nota. Primero procedo al saludo correspondiente a quienes ya se unen a nuestra sintonía. Qué gusto. Si están en Quito, abríguense, por favor, abríguense. Hay que tomar en cuenta los recaudos del caso. Hace bastante frío en la capital. Estaba lloviendo en algunos sectores de Quito. Así que, como siempre, la recomendación. Si va a salir, por favor, maneje con precaución. Ayer, un accidente terrible de tránsito, un siniestro horroroso de tránsito en el paso lateral de Salcedo-La Tacunga. Entiendo que estuvieron involucrados 2 vehículos livianos y un pesado. El conductor del pesado se dio a la fuga. 5 fallecidos. En esa vía, que es una vía bastante segura, es una vía de, me parece, 4 carriles por lado. 4 o 5 carriles por lado. Es una vía muy segura, pero no exenta, obviamente, de siniestros de tránsito. Realmente lamentable, ¿no? Lamentable lo que pasó en el paso lateral de la provincia de Cotopaxi. Como siempre, obviamente, recomendarles, pedirles, manejen con precaución. Las condiciones climáticas son muy complejas. Un día estamos con un sol tremendo, en cuestión de minutos el cielo se nubla y empiezan a caer unos aguaceros. Es la particularidad que tenemos aquí en Quito y también en otros sectores de nuestra geografía. Portal Petroenergía nos reporta esta hora $45.22. Esta ha sido una semana de crecimiento constante del precio del barril de petróleo. Se ubica ya en $45.22. O sea, hay una recuperación dentro de los márgenes obviamente previstos. Pero como les he dicho en varias ocasiones, esta que debería ser una noticia que nos alegre a los ecuatorianos, que siempre hemos estado pendientes del comportamiento del precio del petróleo, que siempre hemos entendido la lógica de que cuando aumente el precio del petróleo son buenas noticias, obviamente, para el país, para las arcas fiscales, pero resulta que ahora, evidentemente, el aumento del precio del petróleo está atado a la fijación del galón de gasolina, ¿no? Del precio del galón de combustible, del diésel, de la gasolina super, de la gasolina extra, del Ecopaís. Entonces, como que ya no son tan buenas noticias para nosotros, más allá del sistema de bandas que el gobierno dice que está aplicando para que no se disparen los precios. Pero digo, hay esta discusión que uno siente, ¿no?, y que evidentemente le conflictúa. Hablando de créditos, no sé cómo va a cerrar el año, amable audiencia, porque si bien es cierto, dimos lectura hacia el radio, lectura a una nota que publicamos en Primera Plana sobre la aprobación de un nuevo crédito por parte del Banco Mundial por $500 millones. O sea, estamos en un proceso de endeudamiento constante. Llama la atención que aquellos sectores que cuestionaban insistentemente el endeudamiento, hoy hagan mutis camino al foro y no digan nada del endeudamiento. Yo, como siempre he dicho, en este país lamentablemente se opina, se comenta con base en los afectos o desafectos. Si el gobierno me cae bien, está bien que se endeude. Si el gobierno me cae mal, es terrible que se endeude. No tienen una sola posición, y eso aplica para todos. Aplica para medios de comunicación, para líderes de opinión, para analistas económicos, para las propias autoridades. O sea, las cosas dependen obviamente de quién las hace. Pero bueno, informamos que hay un nuevo crédito por $500 millones aprobado por el Banco Mundial. Súmele ese crédito para fin de año. Primicias, que fue la nota que dimos lectura, da cuenta que va a ser muy complicado que China nos pueda asignar ese crédito por $2.400 millones, con base justamente en petróleo comprometido. En esto que algunos cuestionaban anteriormente, pero que ahora lo aplauden o lo defienden, que es la preventa anticipada de crudo o la venta anticipada de crudo. Ahora sí se lo defiende por parte de algunos sectores. Pero resulta que el tema de la venta, acuérdense ustedes, lo comentamos aquí en este espacio, les informamos a ustedes lo que había pasado.
provocó la renuncia del anterior gerente de Petroecuador, quien en su carta de renuncia había establecido sus preocupaciones en torno a la preventa de petróleo para poder justificar como garantía el financiamiento de estos créditos con China. De lo que se conoce, Ecuador no tiene capacidad de producción para garantizar justamente esa garantía, valga la redundancia, que permita que los chinos nos puedan prestar estos dos créditos que suman entre ambos 2.400 millones de dólares. 1.400 en un crédito con petróleo comprometido hasta 2025, 1.000 millones el otro crédito con petróleo comprometido hasta 2028. Y Ecuador no tiene, de acuerdo a la nota que publicó Primicias, la capacidad o la posibilidad de comprometer esos recursos o de que ese recurso natural, el petróleo, sea la garantía suficiente que se necesita para financiar estos créditos. Y ahí hay un menudo problema, porque el gobierno contaba con estos recursos, así como el gobierno cuenta con los 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y aquí hay una preocupación tremenda, porque lamentablemente, como siempre he señalado en varias ocasiones, en el Ecuador estamos más pendientes de lo urgente que de lo importante. Y justamente por aquello, porque además uno no entiende cuál es la orientación o qué es lo que se quiere hacer. Hoy están preocupados porque hay que aprobar una ley anticorrupción. Necesitan que se apruebe una ley anticorrupción, que es un requisito solicitado por el Fondo Monetario Internacional para poder generar el nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares a finales del año. Esa ley anticorrupción hasta ahora no existe y estamos 26 de noviembre. La semana ya se acabó. La próxima semana, el lunes, se acaba noviembre y empezamos diciembre. Diciembre es un mes que tiene una serie de particularidades. Tenemos las fiestas de Quito, tenemos la Navidad, tenemos el fin de año. Además, en diciembre, más allá de que todavía no es oficial, se ha anunciado que la Asamblea Nacional se acogería a su segundo receso constitucional del año. La propia Constitución señala que la Asamblea tendrá 2 recesos. Recesos, ese es el término constitucional. Aquí se utiliza cualquier término. Aquí se dice vacancia, vacación. El término constitucional es receso. Receso. La Asamblea no tiene sesiones plenarias, no sesionan las comisiones, a no ser que sean casos de emergencia política, pero la función legislativa como tal sigue abierta, sigue trabajando. El receso implica que no hay sesiones plenarias. La Asamblea Nacional sesiona durante 11 meses del año y un mes divididos en 2 recesos de 15 días cada uno. La Asamblea justamente cumple con esta norma constitucional. Para quienes no lo sabían, el Congreso Nacional antes, con la Constitución del 98, tenía 2 recesos de un mes. Sesionaba 10 meses y se iba de receso 2 meses. Para quienes no conocían aquello, la Constitución de Montecristi redujo de 2 meses a 1 mes divididos en 2 tramos de 15 días. Y aparentemente, no es oficial todavía, la Asamblea podría irse de receso desde el 15 de diciembre. Vamos a asumir que la Asamblea efectivamente se va de receso el 15 de diciembre. En estricto rigor, quedan apenas 2 semanas para que la Asamblea apruebe un proyecto de ley anticorrupción que no existe. Y eso nos lo dijo el otro día aquí en esta mesa de trabajo el doctor José Serrano Salgado, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. No existe. Acá nos preguntan, que ese también es otro debate, si los recesos de la Asamblea se merecen y se justifican con el trabajo. Digamos, esa es otra discusión. Es otra discusión. Porque como yo les decía ayer a propósito de nuestro comentario respecto del juicio político, si queremos una mejor Asamblea, aprendamos a escoger bien a nuestros representantes en la función legislativa. No escojamos necesariamente a los más conocidos. Escojamos a los más preparados. Empoderémonos de saber quiénes son nuestros candidatos y votemos con ese sentido. Incluso para luego rendir cuentas. Si se merecen o no se merecen irse de receso, bueno, resulta que la Constitución establece eso. Establece como mandatorio que haya 2 recesos. Pero digo, esa es otra discusión. El tema es, retomando lo que estaba diciendo, quedarían entonces apenas 15 días
para que la Asamblea Nacional pueda aprobar una ley anticorrupción. No existe ni siquiera el proyecto. El proyecto no está listo. Según nos explicó hace 2 días José Serrano en estos micrófonos, la Asamblea tenía 7 proyectos de reformas legales asociadas al combate a la corrupción. 5 presentados por legisladores y 2 propuestos por la función ejecutiva. Esos 7 proyectos se unificaron en uno solo que está siendo tramitado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El tema es que ni siquiera está el informe para primer debate. Y aunque el informe para primer debate se apruebe entre hoy y mañana, la Asamblea tendría que sesionar la próxima semana y de allí empiezan a correr otros plazos para poder preparar el informe para segundo debate. Y eso, la construcción de una ley, la aprobación de la ley de amable audiencia no se logra en 2 semanas. No se logra, es imposible. Ni siquiera los proyectos de urgencia en materia económica tienen esos plazos. Para aprobar un proyecto en materia económica, de urgencia en materia económica, se requieren 30 días, un mes. Para aprobar una ley ordinaria, en el mejor de los casos, el mínimo son 90 días. No 15 días, 90 días, 3 meses. En 2 semanas es imposible. Imposible. A ver, acá nos dicen, los señores asambleístas tienen privilegios, deberían tener solo 15 días de vacaciones como todo servidor público. Déjeme contarle, amigo, que el servidor público tiene 30 días de vacaciones, por si no lo sabe. Por si no lo saben. O sea, no va por ahí la cosa. No se queden en la periferia del debate, no se queden en la periferia. Vamos un poquito más allá. Analicemos la calidad del trabajo legislativo. Y analicemos también las conveniencias políticas. Y analicemos también el hecho de que aquí en este Ecuador se prioriza lo urgente por encima de lo importante. Si era tan importante el trámite de una ley anticorrupción, ¿por qué no se promovió en su momento, con tiempo, sabiendo que hay un compromiso asumido por el Ecuador con un organismo internacional, para promover el debate, un debate serio, responsable, argumentado, con tiempo, de unos cambios que permitan el combate contra la corrupción? Aquí se lo quiere hacer a última hora, se lo quiere hacer en el último tramo del año, porque si no aprobamos esa ley, el Fondo Monetario no nos desembolsa la plata. Entonces yo sí suscribo las palabras de José Serrano el día martes cuando decía, no vamos a aprobar un mamotreto. O sea, quieren que se apruebe un mamotreto, no van a alcanzar. No van a alcanzar en 15 días a aprobar ni siquiera un mamotreto, porque los plazos no dan, los plazos no alcanzan. No alcanzan. Es complejo el tema. En ese sentido, pregunto públicamente, ¿peligran los 2,000 millones de dólares comprometidos por el Fondo Monetario Internacional? ¿Peligran? Yo no veo escenario político posible, aunque la política en este país sorprende y sorprende siempre. Yo no veo escenario político posible para que esa ley anticorrupción quede aprobada hasta fin de año. Por cierto, hay que recordar también, que recordarle al gobierno, recordar a la opinión pública. Hace 2 años la Asamblea Legislativa aprobó una ley anticorrupción. Y lo que hizo el Ejecutivo hace 2 años, en lugar de vetarla parcialmente, la vetó totalmente. Y a partir de ese veto total nació el supuesto compromiso de impulsar el debate nacional respecto de una nueva normativa anticorrupción. Han pasado 2 años. ¿Y dónde está la nueva normativa anticorrupción? Aquí hay una corresponsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo, pero que el Ejecutivo no regrese a mirar al otro lado. Ni tampoco la Asamblea, obviamente. Los dos son corresponsables. Pero parto del hecho de que la Asamblea sí aprobó hace 2 años una ley anticorrupción. Y el Ejecutivo ninguneó esa ley. El Ejecutivo vetó totalmente esa ley. Y el argumento del presidente de la República hace 2 años era, hay que construir otra ley anticorrupción. ¿Dónde está la ley anticorrupción? ¿Dónde están? Luego de 2 años, ¿dónde están? ¿Dónde está la nueva normativa? Y hoy pretenden que la Asamblea Nacional, que también ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias, por cierto, y esto lo dijimos también ayer y lo hemos dicho recurrentemente, con sus excepciones que las tiene, pretenden que esta Asamblea Nacional, en el último tramo del año, apruebe una nueva ley anticorrupción. ¿Es en serio? Es el país que tenemos, donde se prioriza lo urgente por encima de lo importante. Esto
tenía una importancia superlativa. Tenía una importancia superlativa el trámite de una nueva legislación laboral, amable audiencia. Y otra vez, anuncios que se dan y que no se concretan, así como cuando vetaron totalmente la ley anticorrupción. Y nos dijeron que se iba a enviar una nueva ley anticorrupción. Ya han pasado 2 años y aquí no ha pasado nada. Resulta que el año pasado, cuando se anunció el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se pudo luego concretar, porque Ecuador no cumplió con esos compromisos asumidos con el FMI, se había anunciado un acuerdo, si mal no recuerdo, esto fue en mayo, abril o mayo del año pasado. Se había anunciado un acuerdo disque tripartito entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores sindicalizados. ¿Cuáles eran esos trabajadores? La CUT. Esa central sindical que nació durante el gobierno anterior para ser un contrapoder al Frente Unitario de Trabajadores, varios de cuyos líderes eran fervientes o tenían discursos de ferviente apoyo al gobierno anterior y que de pronto, de una manera camaleónica, cambiaron su posición para respaldar al gobierno actual. Con esa CUT, el año anterior, entre abril y mayo, el gobierno anunció que había un acuerdo tripartito para una nueva reforma laboral, un nuevo código laboral, y que en pocas semanas o pocos días iba a ser enviado a la Asamblea Nacional. Estamos noviembre del 2021 y esto que les digo fue entre abril y mayo del 2019. Estamos noviembre del 2020. Este anuncio fue el año pasado, entre abril y mayo. Y nunca llegó la reforma laboral a la Asamblea Nacional. Anunciaron que había que generar una nueva ley orgánica del Seguro Social. Que el seguro se cae en pedazos, que el seguro está en soletas. Que la salud financiera del seguro, como están las cosas, no va más allá del 2025, del 2028, del 2030, del 2035. O sea, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Pero nos dijeron que se necesita una nueva ley. ¿Dónde está el proyecto de ley? ¿Dónde está? A la actual asamblea y al actual gobierno les queda 6 meses. ¿Dónde está el nuevo código laboral? ¿Dónde está la nueva ley del IES? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque la política ecuatoriana ha priorizado lo urgente por sobre lo importante. Y dentro de esas urgencias, obviamente, están los afectos, están los desafectos, están los temas de la coyuntura, está la venta de humo, están los juicios políticos, están las pugnas de poderes, está el atacar a detractores, está el generar campañas de desprestigio digital en redes contra periodistas. Eso es lo urgente para ciertas autoridades o ciertos espacios de poder. ¿Y lo importante? ¿Cuándo lo importante? Y hoy estamos a puertas de que se acabe el año y no hay ley anticorrupción. Lo único que tienen en este momento listo, lo único, y yo no sé si el Fondo Monetario va a aceptar eso, lo único que tienen listo es el segundo debate de la ley de extinción de dominio, pero esa no era la ley anticorrupción que estaba que se había comprometido el gobierno con el Fondo Monetario. No era, pues. O sea, les va a tocar, porque ya está listo, el informe para segundo debate ya fue distribuido a los legisladores, seguramente la próxima semana será puesto en agenda, les va a tocar aprobar la ley de extinción de dominio. Y decirles a los señores del fondo, bueno, estamos en este proceso, pero tenemos esto. A ver si nos apoyan, nos acolitan y nos desembolsan. No puede ser así. Entonces, estas desorganizaciones son las que uno cuestiona. Son las que la opinión pública debe criticar. Sobre esto hay que tener una valoración crítica. Y establecer a cada institución o a cada sector, a cada función del Estado, la responsabilidad específica. Entonces, con este panorama, está claro que la plata para fin de año no es segura. Ojalá que no volvamos a tener los atrasos de un mes en el pago de los salarios a los servidores públicos, tan denostados los servidores públicos, a los proveedores del Estado, a los gobiernos locales, prefecturas, municipalidades, juntas parroquiales.
Estos son los temas de fondo que hay que hablar y que hay que debatir, amables oyentes, televidentes, internautas. Estos. Pero nos quedamos siempre en la periferia. Nos quedamos siempre en el escándalo. La opinión pública no debate en serio esto. Lamentablemente es así. Yo no veo masivamente una presión social para que Ejecutivo y el Legislativo puedan promover una nueva reforma laboral. El país necesita una reforma laboral, amable audiencia. Necesita una reforma laboral profunda. Que elimine las distorsiones que hay entre trabajadores del sector privado y servidores del sector público. Que se entienda la diferencia de los unos con los otros. ¿Por qué los del sector público, los del sector privado reciben utilidades? ¿Por qué los del sector público no? ¿Por qué los del sector privado tienen 15 días de vacaciones? ¿Por qué los del sector público tienen 30? O sea, tal vez son cosas pequeñitas lo que acabo de decir, pero lo pongo simplemente como para graficar que se necesita un gran código laboral que pueda clarificar la situación de los trabajadores ecuatorianos, que pueda incorporar con la experiencia de este año 2020, que ha sido terrible en lo económico, en lo productivo, en lo laboral, que pueda incorporar herramientas a partir de la experiencia que vivimos los ecuatorianos con la pandemia y la paralización del sector productivo. No ese mamotreto llamado Ley de Apoyo Humanitario, que de apoyo humanitario no tiene nada. Esto hay que debatir. Hay que debatir la nueva Ley de Seguridad Social, que yo les he contado a ustedes varias veces. Esta también es una asignatura pendiente del periodo político anterior, porque resulta que aprobaron la Constitución de Montecristi. Entró en vigencia en octubre del 2008. Pero resulta que la Ley del Seguro Social sigue siendo la misma que teníamos desde el año 2000, aprobada por el Congreso Nacional, liderado por la aplanadora de aquella época, Social Cristiano Democracia Popular. Una ley que inicialmente pretendía ser una ley privatizadora. Y justamente esos acápites de esa ley fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de la época. Entonces, esta ley del Seguro Social no se adapta al tiempo moderno. No se adapta. Ha estado llena de parches. Con los cambios jurídicos de los últimos años, parches en la ley del Seguro Social. Cuando nuestra clase política ha tenido el tiempo suficiente para poder comenzar a debatir en serio una nueva ley del Seguro Social que garantice la estabilidad de esta que es la institución más grande de la República. Sobre esto no se habla. Sobre esto no se dice nada. Y aquí obviamente hagamos una culpa a todos. El Ejecutivo, que se ha limitado a los anuncios sin concreciones. El Legislativo, que ha priorizado en muchos aspectos la bronca política por encima justamente de la legislación sobre lo importante y no necesariamente sobre lo urgente. Desde la opinión pública no hemos hecho presión porque estamos más pendientes de la coyuntura. Pero no hemos hecho presión de estos temas. Cuando digo la opinión pública, hago un mea culpa desde el periodismo, desde los medios, desde quienes hacen opinión, desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, desde el sector empresarial, porque el sector empresarial también necesita una nueva ley de seguridad social y un nuevo código laboral. Está clarísimo eso. Pero esto no se debate en el Ecuador, no se debate. Son cosas que yo les planteo que se analicen, que presionemos que se hablen. Porque el año que se está cerrando es un año muy complicado, pero 2021 también se advierte como un año complicado. El año pospandemia, que además será el año electoral y el año del cambio de gobierno y el año del cambio de asamblea. A ver si le ponemos el ojo a esto, pero con este panorama que estoy señalando, yo realmente veo muchas complejidades respecto de los recursos que estaban siendo comprometidos para fin de año. ¿Ya? A ver,
Tengo un mensaje interesante. Doña Lucía Pazmiño, ¿qué me dice? No es una cuestión de afectos o desafectos, dice Lucía. Lo importante o lo urgente, el accionar de un gobierno se establece a partir del modelo económico político. De ahí se derivan los parámetros para leyes y políticas públicas. Yo estoy de acuerdo con esa visión, Lucía, por si acaso. Pero es el propio gobierno el que nos ha dicho que necesitamos una reforma laboral y necesitamos una nueva ley de seguridad social. ¿Y dónde están? Es el propio gobierno el que nos ha dicho que necesitamos una ley anticorrupción. ¿Y dónde está? No sé si captan el punto. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted nos dice. O sea, hay visiones y visiones por parte de las autoridades. En el fondo, yo lo que cuestiono es que estos temas que estoy planteando se quedan solamente en el discurso, en la periferia, y no van al fondo del asunto. Nuestros políticos, que tienen una deuda muy grande con nosotros, con los ecuatorianos, con el país, con quienes esperamos más de la clase política, y que no perdemos la capacidad de asombro ni la capacidad de decepción. Otro tema. Di lectura a la nota periodística de Diario El Universo sobre un posible regreso inmediato de María Paula Romo a la función pública. A ver, contarles, queridos oyentes, televidentes, internautas, cuando una persona es censurada y destituida por la Asamblea Nacional, cuando un funcionario, cuando una autoridad es censurado y destituido por la función legislativa en el ejercicio de la atribución constitucional, no importa que sea la Asamblea del 2% de credibilidad, o sea, sáquese en ese chip, de verdad, sáquese en ese chip. Porque si vamos a hablar de que cómo es posible que la ministra Romo le haya enjuiciado a la Asamblea con el 2% de credibilidad, entonces vamos, cerremos la Asamblea, que los legisladores se vayan a su casa y que aquí impere la ley de la selva. Así de simple. Esa es la asamblea que tenemos, esa es la asamblea que pusimos nosotros, pues, ustedes y nosotros. Nosotros les pusimos ahí a los legisladores con nuestro voto. Esa asamblea que tenemos. Aunque la asamblea sea muy mala, aunque la asamblea tenga tantos bemoles, es la asamblea que tenemos. Y la censura y destitución de un funcionario, de una ministra en este caso, es parte de su atribución. La discusión política va por otro lado, sin duda. Pero aquí se quedan en que cómo puede enjuiciarle políticamente una asamblea del 2%. Entonces también analicemos las cifras del gobierno. ¿Cómo nos puede gobernar un gobierno que tiene el 10% o el 9% de aceptación? O sea, no hay equivalencias. Por ahí no va la cosa. Bueno, el tema es que la censura y destitución de una autoridad no implica necesariamente que esa autoridad no puede volver a ejercer un cargo público. Y aquí ha habido ejemplos. Aquí ha habido ejemplos de legisladores que fueron destituidos y que ejercieron a los pocos meses o semanas cargos públicos. La Constitución no dice, la Constitución del año 79, que tuvo vigencia hasta el año 98, con algunas reformas entre el 79 y el 97, hasta que vino la Asamblea Constitucional de Sangolquí. En esa Constitución, la propia norma jurídica, la propia norma constitucional estableció una prohibición para ocupar cargos públicos durante 2 años. La Constitución. Para un funcionario censurado y destituido por el Congreso Nacional. La actual Constitución no establece que un funcionario censurado y destituido no puede ocupar otra vez un cargo público. Tampoco la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la anterior, la actual ley, la que entró en vigencia hace pocos días, sí establece esa prohibición, pero para el caso del juicio político María Paula Romo se aplica la norma anterior por el principio de irretroactividad de la norma. Pero hay un conflicto, como decía bien, anotaba bien la nota del Universo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no establece prohibición, ni la Constitución, frente a la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece una prohibición de 2 años. Lo que les quiero decir en este tema es que como en este país las normas jurídicas las estiran a conveniencia, las estiran, así les hacen. Como plastilina, como dice mi doctor Stalin Raz, o como chicle, las estiran. Seguramente habrá gente que estirará la norma, sin que eso signifique, porque no he escuchado en ninguna parte, no he escuchado a nadie que diga que la doctora Romo va a ocupar otro cargo público. A nadie le he escuchado eso. A nadie.
Pero hay una discusión jurídica en ese sentido, sobre la cual evidentemente vamos a estar expectantes. Lo uno. Y lo otro, no entiendo, como no entendí antes, cuál es la apuesta del gobierno sobre lo que debe ser su ministerio de gobierno, valga la redundancia. Porque hoy ponen a un general de policía en servicio pasivo como ministro, que seguramente reúne las credenciales, que tiene formación policial, que conoce la naturaleza policial. Yo no recuerdo nunca a un general en servicio pasivo como ministro de gobierno. Yo no me acuerdo. Si es que alguien se acuerda, le ruego que me lo cuente. Yo no me acuerdo. O sea, esta era una tradición que se ha estilado, que se estilaba hasta el año 2007 para el caso de los ministros de defensa, que siempre fueron militares, oficiales militares en servicio pasivo. Lógica que se rompió con el nombramiento en 2007 de Guadalupe Larriba, ya fallecida, como ministra de Defensa Nacional. Y lógica que volvió con el actual gobierno. Por ejemplo, hoy el general Osvaldo Jarrín, que es un oficial en servicio pasivo, es el ministro. Yo no recuerdo en el caso del Ministerio de Gobierno. Mi punto es, ¿cuál es la política que se quiere generar desde esa cartera de Estado? Que con la doctora Romo priorizó el tema político por encima de la seguridad. Perdónenme, pero es así. La vocera de la política del gobierno nacional era la doctora Romo. Y la doctora Romo hacía política. Con el general Patricio Pazmiño, ¿volvemos al tema de la seguridad? ¿Ahora sí van a priorizar la seguridad? ¿Por qué no un civil? ¿Por qué un policía en servicio pasivo? Creo que es interesante analizar el tema y le voy a proponer más adelante a Mauricio Alarcón, que estará con nosotros, conversar sobre este tema.